Cuando pensamos en la condromalacia patelar o condromalacia rotuliana, recordemos que rótula y patela son sinónimos, lo asociamos con una patología y con un dolor patelofemoral de las mujeres. Entonces, a partir de allí surge la pregunta y es, ¿la condromalacia patelar solamente la presentan las mujeres o también los hombres? Bueno, vamos a desarrollar esto. Primero se me ocurre como muy importante comenzar con un repaso anatómico. Allí vemos la rótula por delante de la tróclea del fémur. Si ahora giramos, si nos vamos a observar la rodilla desde un perfil, está claro que por detrás de la rótula, recubriendo la cara posterior de la rótula, se halla esa capa de cartílago articular que es el cartílago retropatelar, es decir, que está por detrás de la rótula, en realidad pegado a la cara posterior ósea de la rótula. Allí está entonces ese cartílago y que se enfrenta al cartílago articular que recubre el extremo distal del fémur y particularmente la tróclea del fémur, estableciéndose entonces esta articulación entre la rótula y el fémur. Es la articulación fémoro-patelar o fémoro-rotuliana. Allí la rótula aparece inmersa en una estructura tendinosa. Recordemos que la rótula es un hueso sesamoideo. ¿Y qué significa que sea sesamoideo? Que se encuentra en el espesor de una estructura tendinosa. Y en este caso del aparato extensor de la rodilla. Vamos a considerar en estos detalles anatómicos y a recalcar que este cartílago articular, este cartílago retropatelar, es el más grueso de nuestro esqueleto porque está sometido a altas presiones contra la tróclea del fémur. En algunas personas alcanza los 10 milímetros de espesor. ¿Qué sucede si este cartílago retropatelar comienza a deteriorarse, a perder espesor, a volverse irregular? El problema es con la tróclea femoral, que ahora este cartílago que tapiza la tróclea femoral está rozando, está friccionando contra un cartílago irregular o contra un cartílago muy delgado, muy fino, y de hecho en algunos sectores ha desaparecido por completo. Eso es lo que puede ocurrir cuando se ve afectado el cartílago retropatelar. Entonces comienza a tener una repercusión sobre el cartílago que recubre el fémur, en la medida que un cartílago normal comienza a friccionar, a chocar contra un cartílago irregular o contra la ausencia de cartílago donde debería existir cartílago, entonces también comienza a deteriorarse. Es decir, es un daño en cadena. La rodilla, como el engranaje de un reloj antiguo, tiene que funcionar en forma armónica. Si falla una pieza, comienza a arrastrar a otras estructuras anatómicas y a dañarlas. Un ejemplo también muy interesante es pensar que la rótula es el pavimento. En la condromalacia rotuliana, en la condropatía, la afectación de este cartílago se vuelve irregular, con pozos, y la tróclea del fémur pasa a ser entonces la rueda que va a andar sobre ese pavimento que es la rótula. Si la tróclea, si el cartílago troclear como rueda tiene que rodar, tiene que pasar sobre ese cartílago deteriorado, es como una rueda que tiene que pasar sobre un pavimento deteriorado, con pozos, irregular, destrozado. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Ese neumático se va a deteriorar rápidamente. Entonces, de allí la importancia del deterioro del cartílago retropatelar, que comienza a arrastrar a otras estructuras y en particular al cartílago articular que recubre el fémur. Por supuesto de que además genera dolor, genera disfunción
y por esa razón es muy importante considerar estos estados patológicos del cartílago retropatelar. Ahora nos vamos más en concreto a lo que es la condromalacia patelar. Primero, la etimología. Condromalacia, condro siempre de cartílago, condrocito, célula cartilaginosa. Entonces, condropatía o condromalacia es el reblandecimiento del cartílago, en este caso del cartílago articular, y patelar porque es el cartílago que recubre por detrás la rótula. Entonces, en esencia, la condromalacia patelar es el reblandecimiento del cartílago articular de la rótula. Al reblandecer se está perdiendo propiedades. De todas formas, en mayores de 20 años de edad, todos comenzaríamos a desarrollar condromalacia, todos potencialmente presentamos condromalacia patelar. El tema es si genera síntomas o no, el tema es si progresa o no hacia grados mayores de deterioro. Pero en principio solamente la condromalacia patelar, que no progresa, por lo menos no aceleradamente, y que no genera síntomas, puede considerarse como un signo de envejecimiento de la articulación. El problema es cuando esta condromalacia patelar genera síntomas, genera mayor desgaste, por ejemplo, del cartílago articular que recubre el fémur. Muchas veces en los informes de resonancia magnética se informa condromalacia patelar. Pero tal vez esa persona no tenga síntomas o los síntomas que presenta no corresponden a la condromalacia, no se explican por la condromalacia. Quiere decir que la imagen de condromalacia es muy relativa y de hecho la condromalacia en realidad está presente en prácticamente todas las personas por encima de los 20 años de edad. Así que tomar con pinzas esos informes de resonancia magnética que indican condromalacia patelar. Más que una imagen, lo que importa es el síntoma y lo que importa es la correlación entre el síntoma y la imagen. Ahora, ¿qué origina la condromalacia patelar? Ya pensando en una condromalacia que avanza, que progresa, que genera síntomas, que genera un deterioro en cadena dentro de la articulación. Primero podemos dividirlos en factores intrínsecos y extrínsecos. Los extrínsecos vinculados con el medio. Uno de ellos es la sobrecarga, es la progresión inadecuada de un entrenamiento. Esto puede llevar sin dudas a una condromalacia patelar. ¿Y qué hay de los factores intrínsecos? De los factores intrínsecos tenemos que pensar en la alineación de la rodilla, tanto en forma estática como dinámica. En forma dinámica puede presentarse el valgo dinámico de la rodilla. Es muchísimo más frecuente en las mujeres el valgo dinámico, el genuvalgo dinámico. ¿Cómo? Fundamentalmente al desacelerar y por una mala coordinación entre la cadera, la rodilla y el tobillo, la rodilla sufre un desplazamiento hacia adentro. Es decir, describe un valgo que es dinámico porque es circunstancial, luego se corrige, pero en ese momento, en ese instante, la rodilla se desplaza hacia adentro. Eso es el valgo dinámico. Es decir, que no solamente se relaciona con la rodilla, se expresa en la rodilla, pero el problema suele provenir de la cadera y del tobillo. O sea que tenemos que pensar en la coordinación cadera y tobillo con la rodilla. El problema del valgo dinámico es que la rótula se ve forzada a desplazarse hacia afuera y comienza a ejercer mucha presión, una hiperpresión, así se llama, una hiperpresión de su cartílago retropatelar contra el fémur. Esta hiperpresión es la que puede llevar a lo largo del tiempo a una condromalacia patelar progresiva. Otro problema con la alineación de la rodilla es el llamado
gene valgo con un ángulo Q aumentado. El ángulo Q se traza, por un lado, desde la espina ilíaca antero-superior hasta el centro de la rótula y desde el centro de la rótula hasta la tuberosidad tibial anterior. El ángulo Q normal en hombres es de 10 a 15 grados y en mujeres es de 15 a 20 grados. Un ángulo Q mayor de 20 grados en mujeres claramente marca un factor de riesgo para inestabilidad rotuliana, para condromalacia patelar y para dolor femoropatelar. Así que es muy importante estos factores anatómicos intrínsecos que conducen a la condromalacia patelar. Y ahora vamos a considerar los siguientes aspectos y respondiendo a la pregunta inicial, si los hombres presentan o no condromalacia patelar. Veamos. En el año 2023 se publicó un estudio a nivel poblacional y se encontró que de los casos diagnosticados de condromalacia patelar, el 93% corresponde a mujeres. 93% de los casos diagnosticados de condromalacia patelar corresponde a mujeres. Y dentro de las mujeres afectadas o diagnosticadas con condromalacia patelar, el 90% tiene una causa biomecánica, fundamentalmente el valgo dinámico. Mientras tanto, los hombres que tienen el diagnóstico de condromalacia patelar, menos del 1% tienen causa biomecánica, menos del 1% se explica por valgo dinámico. En ellos hay otros factores más importantes que explican el daño del cartílago retropatelar. ¿Cuáles? Traumatismos agudos como la luxación externa de la rótula, el desplazamiento de la rótula hacia afuera. También defectos anatómicos en general que llevan a la desalineación de la rodilla, a una mala alineación, con tendencia a que la rótula se desplace hacia afuera. También en postoperatorios, fundamentalmente de la reconstrucción del ligamento cruzado anterior, donde se coloca el injerto muy anteriorizado. Esto puede llevar también a un impacto sobre el cartílago retropatelar porque determina una hiperpresión de este cartílago. Además existe el síndrome de la plica sinovial no tratada, que genera un dolor por dentro o hacia medial de la rótula. Allí es la localización más frecuente de la plica sinovial. Plica significa pliegue, es un repliegue de la membrana sinovial. El problema es cuando ese pliegue se interpone entre la rótula y el fémur, es decir, que se ve allí pellizcado entre la rótula y el fémur, y esto puede dañar el cartílago a lo largo del tiempo. Así que, en resumen, está claro que la condromalacia patelar existe tanto en mujeres como en hombres, pero es notoria la diferencia en cuanto a frecuencia hacia las mujeres. Cuando pensamos en el diagnóstico de condromalacia patelar en varones, conviene revisar el diagnóstico, buscar otra causa de dolor y no quedarnos con condromalacia patelar.